Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús ha formado una nueva familia que ya no se basa en vínculos naturales, sino en la fe en Él, en su amor que nos acoge y nos une entre nosotros, en el Espíritu Santo. Todos aquellos que acogen la palabra de Jesús son hijos de Dios y hermanos entre ellos. Acoger la palabra de Dios nos hace hermanos entre nosotros y nos hace ser la familia de Jesús. Hablar mal de los demás, destruir la fama de los demás, nos vuelve la familia del diablo. Diabolei, el que divide, el que separa. Aquella respuesta de Jesús no es una falta de respeto por su madre y sus familiares. Más bien, María es el mayor reconocimiento, porque precisamente ella es la perfecta discípula que ha obedecido en todo a la voluntad de Dios. Que nos ayude la Virgen María a vivir siempre en comunión con Jesús, reconociendo la obra del Espíritu Santo que actúa en Él y en la Iglesia, regenerando el mundo a una vida nueva. Todos los días enseñaban el templo. Es lo que leemos en este Evangelio. La luz del Nuevo Testamento ayuda a desvelar lo antiguamente revelado. Jesús es el templo de Dios en medio del mundo y para el mundo. Él ha purificado y purifica del mal que representa el pecado, los destructores y vendedores de lo consagrado al culto y alabanza de Dios. Estos últimos en concreto son los que profanan lo espiritual con su compraventa, es decir, lo que Dios ofrece y otorga gratuitamente en beneficio de todos. Ninguna persona humana puede arrogarse el señorío sobre lo espiritual. Es Cristo, templo del Dios vivo, el que dignifica la casa a la que todos están llamados y la han convertido en casa de oración, comenzando por el templo de su Madre María. Cierto que no puede reducirse la casa de oración a construcciones materiales, aunque éstas sean necesarias y han de mantenerse con el debido decoro. Jesús usó el templo de Jerusalén para la enseñanza de las verdades de Dios y mantenía a la gente pendiente de Él y escuchándolo de corazón, porque hablaba como quien tiene autoridad. Es decir, era coherente entre lo que decía y lo que hacía. El Señor, templo espiritual, está vivo en su asamblea eclesial, que precisa de espacios para ofrecer el sacrificio de Cristo y recibirlo en comunión para la escucha de su palabra, meditación de sus enseñanzas, para orar de tantos modos, derramar los sentimientos, alimentar la vida, celebrar los sacramentos y tantas otras festividades. Pero hay que trascender siempre de los signos hasta llegar a lo significado por ellos, hasta las verdades en toda su hondura que transmite nuestra fe. Es decir, que todos estos signos, que incluso la liturgia, nos sirva, nos ayude para llegar a Jesús, que es el sacramento por excelencia del Padre, que es la palabra del Padre, que es el sacramento de salvación. Y, sin embargo, esta casa, la casa de oración, la han convertido en una cueva de bandidos y ladrones.
La verdad es que nos sorprende mucho ver a Jesús enfadado, molesto. Él, que se define como la mansedumbre, como el príncipe de paz, parece que en este relato ha perdido los papeles. Eso lo podemos pensar si hacemos una lectura superficial del texto sagrado. Pero si con espíritu de fe lo leemos, sabiendo que es palabra de Dios y que algo tiene que decirnos a nuestra vida hoy y ahora, nos daremos cuenta de que Jesús se enfada porque están profanando la casa de su Padre, dando culto al dinero. En otro lugar del Evangelio nos dice, no pueden servir a dos amos, porque con uno quedan mal. Por lo tanto, no pueden servir a Dios y al dinero. Y esta es una enseñanza profunda y actual contra la ambición, contra el deseo desmedido de tener dinero, de poder. Amor a Dios y amor al dinero no pueden cohabitar, no pueden estar juntos en el corazón del hombre, en tu corazón y en el mío. Por dinero el hombre es capaz de lo peor. Los que a toda costa quieren hacer dinero no respetan la vida ni la dignidad en ninguna de sus fases, ni tampoco se respetan a sí mismos porque continuamente actúan contra su conciencia y no son realmente felices. Y para Dios lo más importante es la vida de sus hijos, los hombres. Si el dinero es lo primero en nuestra vida, no nos extrañemos de que Dios entre esta enseñanza nos diga que nos conduce a la salvación, pero también no nos extrañemos de que Dios entre plenamente a nuestra vida y nos desmonte todos nuestros planes. Nuestro cuerpo, ya lo hemos dicho comentando la primera lectura, es templo de Dios y Jesús no va a consentir que se convierta en una cueva de ladrones donde reina el pecado. Él ha venido al mundo para salvarnos y lo va a intentar de todas las formas posibles. La celebración de hoy se centra de manera especial en la figura de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de los redimidos por Cristo, que es esta fiesta que celebramos el día de hoy. Es verdad que no tenemos una biografía suya presentada al estilo moderno, pero en la revelación encontramos sobrados apoyos para destacar las gracias con que el Señor la enriqueció a fin de transformarla en su morada dignísima y, a la vez, asociarla de modo inseparable a su Hijo hasta su asunción a los cielos y glorificación eterna. La fiesta relativa a su presentación en el Templo de Jerusalén se conmemoró ya en los primeros siglos del cristianismo, sobre todo en el Oriente. Se ha extendido después por el mundo y en la época moderna ha adquirido especial fuerza de manera concreta en el ámbito de las congregaciones religiosas femeninas dedicadas a la enseñanza. De modo ordinario, se la denomina como la fiesta de la Virgen Niña. De modo popular o en la religiosidad popular, todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo, nos dice el Evangelio. Acercándose Jesús al final de su vida, recién llegado a Jerusalén, sube al templo para realizar una acción impensable por la osada y peligrosa, por lo osado y peligroso que esto representa y significa. Jesús actúa con autoridad, la ha recibido del Padre, pero además acaba de ser reconocido por el pueblo, que le recibe y le saluda como aquel que viene en nombre del Señor. Es urgente para él poner las cosas en su sitio, purificar el templo, liberarlo de las prácticas que impiden que cumpla su función. Jesús esta vez realiza un gesto público inaudito, con una firmeza y una determinación que no pueden pasar desapercibidas.
No puede consentir que el pueblo viva confundido y engañado con un funcionamiento del templo que impide a las personas el verdadero encuentro con Dios, que sana, perdona, libera, reconcilia. La frase que aparece en sus labios está tomada de estos dos textos o de dos textos del Antiguo Testamento, de los profetas Isaías, capítulo 56, versículo 7, y Jeremías, capítulo 7, versículo 11. Y de esos textos podemos extraer lo que angustiaba e indignaba a Jesús del funcionamiento del templo y la razón por la que actúa como lo hace. Primero, porque el templo, lugar de oración que incluye a todos los pueblos, es un espacio cerrado que parece propiedad de unos pocos y al que ni siquiera todos los miembros del pueblo tienen posibilidad de acceder. Segundo, porque la relación con Dios se ha convertido en un comercio. Con ritos, ofrendas y sacrificios se puede comprar a Dios, obtener lo que necesitamos, tenerlo de nuestra parte. El mal, el pecado se pueden relativizar y banalizar. Todo se soluciona con dinero, un dinero que va enriqueciendo a los que tienen sus negocios establecidos en el templo. Y ello significa inevitablemente discriminación de los más pobres. Si no tienes dinero, no tienes que ofrecer a Dios. De ahí la clasificación de las ofrendas en función de su valor en dinero. Todo esto y mucho más que implicaba la dinámica del templo obliga a Jesús a actuar y supone su condena a muerte. Todos los poderes se ponen de acuerdo en la necesidad de acabar con él. La única dificultad era que el pueblo, por el contrario, vivía pendiente de su palabra, escuchándola. Estaban interesados en él. Tal vez podemos venir a nuestra realidad y preguntarnos sobre todas estas cuestiones por las que Jesús puso en juego su vida. En relación con nuestros templos, priorizamos que ellos sean lugar en el que las personas puedan vivir pendientes de la palabra del Señor. ¿Estaría Jesús preocupado por algunas de las cosas que entonces le movieron a actuar? El pueblo celebró una gran fiesta. Y con esto termino en torno a la primera lectura. El libro de los Macabeos presenta a la nación de Israel participando en festividades reparadoras, tras haber conseguido la victoria frente a los enemigos que profanaron el templo de Jerusalén. El templo que alberga la presencia de Dios en medio de sus hijos liberados de la esclavitud debe ser digno por los cuatro costados. Purificaron el espacio degradado y restauraron sus muros arruinados. En el nuevo altar reconstruido y consagrado, ofrecieron sacrificios y holocaustos de comunión y de alabanza. Cantaron himnos al son de instrumentos musicales. Ennoblecieron la fachada del templo con coronas de oro. Al lado de todo ello quedó en nada la profanación que obraron los gentiles. Ciertamente se describe un hecho histórico, pero la revelación va más allá del contenido material que encierran los textos. Se apunta aquí a los tiempos mesiánicos que llegarán con la encarnación de Jesús. La humanidad se levantará en sus ruinas. El nuevo altar será Cristo. Los sacrificios y holocaustos de animales darán paso al único sacrificio redentor. La fiesta por antonomasia será la Pascua de Resurrección. En los planes de Dios, al lado e inseparablemente unida a su Hijo, hecho hombre, está María. Templo restaurado en el primer instante de su ser natural, en prevención de los méritos de su Hijo, altar nuevo en que se ofrece el sacrificio redentor, adornada con coronas de gloria, animadora de las celebraciones litúrgicas y de las verdades a integrar, puerta siempre abierta para entrar en el templo de su Hijo. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.